Israel enfrenta muchas amenazas de sus vecinos, pero quizá las más preocupantes sean los programas nucleares en construcción en numerosos países árabes que rodean a Israel. Mientras que ellos insisten en que los programas nucleares son para uso doméstico, ¿qué ocurriría si se dan vuelta, le declaran la guerra y dichos programas supuestamente civiles se transforman en armas de destrucción masiva dirigidas a la aniquilación de Israel? Si bien todo país tiene el derecho de desarrollar energía atómica para usos domésticos, la supervisión de dichos países debe quedar en manos de la Agencia Internacional de Energía Atómica. InfoLive TV hace un recorrido por la región. Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos anunció esta semana sus planes de impulsar un programa nuclear, diciendo que invertiría $100 millones en una agencia con el objetivo de transformarse en el primer país árabe en desarrollar energía atómica, y aprobó un plan para la formación de una organización de implementación de energía nuclear, la cual trabajará en conjunto con la Agencia Internacional de Energía Atómica, el órgano de supervisión de la ONU, mientras construye sus plantas nucleares. La movida confirma las intenciones de la Federación, rica en petróleo, de avanzar con un programa nuclear separado de los planes del Consejo de Cooperación del Golfo, para desarrollar un programa conjunto que agrupa también Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar y Omán, y desde el cual han llamado incluso a Irán para cooperar en un intento de calmar las tensiones respecto al programa nuclear de la República Islámica. Egipto. El presidente egipcio Hosni Mubarak, quien se encuentra actualmente en Moscú para firmar un acuerdo de cooperación para el desarrollo de energía nuclear con fines civiles, describió el acuerdo como uno con fines pacíficos. El acuerdo da a Rusia el derecho a construir un reactor en suelo egipcio. El Cairo planea invertir cerca de $1.800 millones en el proyecto. El reactor estará en funcionamiento para el año 2017. El programa nuclear egipcio fue lanzado en 1954. Dicho país adquirió su primer reactor de la Unión Soviética en 1961. En el 75, Estados Unidos acordó en principio con un programa para suministrar a Egipto reactores, pero años más tarde revisó el acuerdo e introdujo nuevas condiciones que fueron rechazadas por el gobierno egipcio. Como resultado, fue tomada la decisión de ratificar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que Egipto aceptó en el 81. Jordania. A principios del año pasado, el rey Abdalá II de Jordania declaró sus intenciones de desarrollar energía nuclear con fines pacíficos. En ese momento, Estados Unidos indicó que no tenía objeciones frente al programa de desarrollo nuclear de Jordania, haciendo notar que todo país que adhiere estrictamente al Tratado de No Proliferación tiene el derecho de desarrollar energía atómica para el beneficio de su pueblo. En agosto del año pasado, el gobierno jordano dio carne a esos planes y el rey Abdalá anunció que Jordania sería un modelo en la región para el uso pacífico de la energía atómica, ateniéndose a las leyes internacionales. Jordania tendrá su primer reactor nuclear funcionando en el 2015 y otros serán construidos para el 2030. Siria. En diciembre aparecieron reportes respecto a que Siria reanudó la construcción en el sitio en donde una supuesta planta nuclear fue bombardeada por aviones de la Fuerza Aérea Israelí en septiembre del 2007. De acuerdo al reporte, imágenes satelitales mostraron que el principal edificio del sitio aparecía en proceso de reconstrucción y que la forma del techo fue modificada. En febrero, Tal confirmó que la aviación atacó un establecimiento en Siria el 6 de septiembre del año pasado. Luego del ataque, el gobierno de Estados Unidos expresó sus sospechas de que Corea del Norte estaba nuevamente asistiendo a Siria en la construcción de su planta nuclear, basadas en nuevas imágenes satelitales. Damasco negó vehementemente los cargos. Irán. En febrero de este año, el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed El-Baradei, dijo que había indicios respecto a que Irán estaba construyendo una planta de enriquecimiento de uranio cerca de Natanz. Los funcionarios del gobierno de Israel creen que las posibilidades de que Estados Unidos lance un ataque contra las plantas nucleares de Irán son bajas. Ellos señalan que el reporte de inteligencia de Estados Unidos, en el que se estimó que Irán había detenido su carrera hacia el poder nuclear, era en parte la causa de las dudas del gobierno de Estados Unidos. Los funcionarios israelíes agregaron que sería también difícil imponer mayores sanciones económicas a Irán. A principios de año, Irán recibió varios embarques de combustible nuclear desde Rusia, destinados a la planta, que era construida en el puerto sureño de Bushehr.
La inteligencia israelí estima que Irán podrá desarrollar su opción nuclear en el plazo de 2 años y que probablemente adquiera armas atómicas en el 2010. Las sanciones de la ONU hasta el momento no han logrado frenar las aspiraciones nucleares del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Israel. Durante su actual visita a Moscú, el presidente egipcio Hosni Mubarak criticó duramente a Israel al declarar que para él no había diferencia entre el programa nuclear de Irán y el de Israel, y demandó que Israel ratificara el Tratado de No Proliferación, al cual Egipto continúa adhiriendo. El involucramiento de Israel con la energía atómica comienza con la fundación del Estado en 1948. El centro del programa de armas de Israel es el Centro de Investigación Nuclear del Negev, cerca de la ciudad de Dimona en el desierto. Un reactor nuclear y una planta de producción de plutonio fueron construidos por Francia en este establecimiento a fines de los 50 y a principios de los 60. La información más específica y detallada que fue hecha pública sobre el programa nuclear de Israel fue provista por el ex técnico nuclear de medio rango, Mordejai Vanunu, que fue expulsado de la planta de Dimona, sacó de forma ilegal 60 fotografías y viajó a Londres, en donde vendió su historia exclusiva a la prensa, pero fue luego capturado por los agentes de inteligencia israelíes y traído de regreso a Israel, en donde fue sometido a juicio y sentenciado a una larga condena en prisión.